Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Cuña y estos son los titulares de los principales acontecimientos del 21 de febrero. Preocupación en Chocó, alcaldes de la costa pacífica sur exigen garantías para adelantar la jornada de vacunación en medio del conflicto. En diálogo con Red Más Noticias, el ministro de Defensa, Diego Molano, hablará sobre las medidas que se implementarán en estas regiones. El regreso al colegio después de un año en casa. Los estudiantes no se acostumbran. Expertos aseguran que el salto de la virtualidad a lo presencial bajaría el rendimiento escolar. Espere informe especial. A ritmo de reggaetón, el régimen de Nicolás Maduro pidió la liberación de Alex Saab. Centenares de personas asistieron al concierto de la Libertad a cambio de una bolsa de mercado. Imágenes que dejan sin aliento. Motor de aeronave se incendia en pleno vuelo. Un pasajero con nervios de acero grabó la emergencia. Y en deportes, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, figuras en la liga italiana tras la victoria del Atalanta. Novak Djokovic logra su tercera corona consecutiva en el Abierto de Australia. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches. La noticia del día en Colombia llega desde las espesas selvas de Chocó, donde alcaldes como el del Alto Baudó advirtió que en ese municipio no hay manera de que lleguen las vacunas, no solo por la falta de infraestructura vial, sino por los enfrentamientos entre el ELN y actores del Clan del Golfo. La confrontación armada desató el desplazamiento de por lo menos 200 familias que se encontraban en el casco urbano y donde la guerrilla ha prohibido incluso la recolección de la cosecha. Se estima que en regiones como el Alto Baudó hay 70 profesionales del sector de la salud que se encuentran en la lista de personas priorizadas para la vacunación. Y para ahondar en el tema, saludamos a esta hora al ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Gina, muy buenas noches. Un saludo especial para ti y para toda la audiencia de Red Más Noticias. Muchas gracias, señor ministro. Veíamos al inicio del noticiero que los alcaldes de zonas del conflicto advierten sobre las dificultades en la ejecución del plan de vacunación debido a la presencia de grupos irregulares como el ELN y el Clan del Golfo. ¿Qué acciones se van a tomar para garantizar la llegada de los biológicos a estas regiones? El gobierno fijó un plan de vacunación, el cual es apoyado por todas las entidades, liderado por el Ministerio de Salud, y en el caso particular del ejercicio que se ha hecho en esas zonas, lo que se viene haciendo es acompañamiento al almacenamiento, a la distribución, a la logística y por supuesto la aplicación en los diferentes puntos del país. Aquí lo que se ha desarrollado por parte de nuestra fuerza pública es acompañamiento. En esas zonas donde se presentan problemas de orden público, se han reforzado las medidas con el acompañamiento a nivel nacional de 37.000 hombres de la fuerza pública. Puntualmente, ministro, ¿qué pasará en Chocó, marcada por una geografía de difícil acceso y uno de los más golpeados por las disputas territoriales entre el ELN y el Clan del Golfo, como es el caso del Alto Baudó? Cuando el Ministerio de Defensa despliega 37.000 hombres, se acompaña o el almacenamiento, o la logística, o la distribución, o la aplicación en esos puntos. Cuando se requieren medios terrestres, aéreos o fluviales, se han desplegado mecanismos de apoyo directo de la fuerza pública para acompañar la entrega de esas vacunas, garantizando la seguridad. Muchas gracias, señor ministro, por atendernos. Y mientras Colombia acude a todos los esfuerzos para llevar la vacuna a las regiones más pobres, la Organización de las Naciones Unidas denunció que el 75% de los biológicos contra el COVID-19 se ha administrado solamente en 10 países y que 130 regiones del mundo todavía no han recibido una sola dosis. Con el monopolio de los países ricos habría dificultades para derrotar la pandemia, advirtió el secretario Antonio Guterres. 200 millones de personas de estas naciones desarrolladas ya fueron inoculadas en la primera etapa de vacunación. Asimismo, en la Unión Europea habría sobrantes de los biológicos. En este caso, serían donadas a los países de renta baja y media.
La situación actual sigue siendo caótica. Por supuesto, ahora vemos algunas buenas señales. Vemos a Estados Unidos apoyando a COVAX. Vemos a varios países anunciando que compartirán su exceso de vacunas, pero el 75% de las distribuidas hasta ahora estaban solo en 10 países y más de un centenar aún no han recibido una sola dosis. El Ministerio de Salud dio a conocer la más reciente cifra del total de personas vacunadas en el país. Con corte a las 4 de la tarde ya son 39.827. Cabe recordar que según la planeación del Gobierno Nacional, este domingo no se tenían agendadas vacunaciones en el territorio nacional para garantizar el traslado de los biológicos a nuevos puntos. Este lunes se reanuda la jornada para inocular a personal de salud y apoyo de primera línea en UCI, conforme el cronograma, y en Yopal, Florencia, Arauca, Quibdó y Mocoa, también en Villavicencio se llevará a cabo. El inicio de la alternancia para regresar a las aulas de clase significa la felicidad para millones de niños que estuvieron todo un año escolar confinados en casa. Pero el retorno al colegio implica también que sus padres y cuidadores sepan cómo guiar ese proceso desde lo físico hasta lo emocional. Los estudiantes no son los mismos de antes. El encierro y la falta de actividades han tenido un impacto negativo en el rendimiento escolar. Luego de los primeros días de regocijo por el regreso a clase, luego de volver a sentir de cerca a profesores y compañeros, vinieron las primeras quejas. Después de un año de encierro, sus cuerpos no han respondido como antes. Ya uno empieza a bajar la barriga, por lo que también uno empieza a acostumbrarse a madrugar. Lo malo es que el uniforme, uno ya se acostumbró a usar pijama. Por eso los especialistas aconsejan que los papás deben buscar la forma de volver una alimentación sana que les permita responder físicamente bien. Debemos empezar en forma gradual y progresiva a propender más por una carga completa, equilibrada. Eso sí, hay que mantener esa dieta en casa y en el colegio para no perder el esfuerzo. Llevarlos a una situación de orden en la programación de la cantidad y la calidad de los alimentos que deben recibir. Pero eso no es todo. Muchos de ellos no se hallan, se sienten extraños en los primeros días y no alcanzan a comprender que el mundo giró otra vez. Ya algunos niños están cansados de estar tanto sentados al computador. No se preocupe, es normal. Más bien entienda que estaban sometidos a un proceso difícil que requiere de mucha más paciencia de la normal. El estado de quietud, de sedentarismo, los ha llevado a una despertar, a una ansiedad, a una angustia, a una tensión. Lo recomendable, dicen los expertos, es que los pequeños vuelvan lentamente a su rutina, que incluye consultas periódicas con el pediatra para ver cómo evolucionan emocional y físicamente. Para que estos niños puedan tener desde una muy buena nutrición, un muy buen tiempo de académico y un buen descanso, porque dormir fortalece el sistema inmunológico. Ahora bien, muchos de ellos podrían experimentar una especie de pereza académica, pues luego de un año de encierro, concentrarse en clase presencial no es del todo fácil. Que conversen los padres y los docentes en su debido momento y den un parte de evolución de su clase si ha estado atento, si no ha estado. Es importante además reiterarle la necesidad de mantener la guardia arriba con la pandemia, considerando que los niños se enferman menos que los adultos, pero pueden traer el COVID a casa. Que su autocuidado se conjugue con las nuevas condiciones de alternancia. Y tengan en cuenta además que la alternancia implica que no abandonan sus clases virtuales y por eso es clave que se conserven rutinas en casa para que esa transición sea tolerable, en especial para que cuando no estén en el salón no se sientan aburridos y extrañando a sus compañeros. La vacunación de los primeros médicos y enfermeras marca el arranque de lo que vendrá en el proceso masivo de aplicación de las dosis a 50 millones de colombianos. Los expertos en logística y análisis de datos creen que es necesario monitorear sostenidamente lo que pasa para tomar decisiones informadas que permitan ampliar la frontera de la llamada nueva normalidad. Pues a mí sí me da miedo mandarme a vacunar, porque no, me parece que eso le va a afectar a uno en alguna cosa. Este miedo inexplicable de algunos colombianos a vacunarse podría, según los expertos, reducirse sensiblemente si se aplica la tecnología informática que permite saber quiénes son y dónde están, para convencerlos de las bondades de lo que vendrá y contarles que es un proceso seguro. ¿Cuáles son los pacientes que vamos a vacunar? ¿Cuándo le toca? ¿A qué horas?
el ciudadano cumplió con la cita, ya fue vacunado, no tuvo reacciones adversas. Mientras en la calle existen algunas preocupaciones legítimas sobre si los avivatos intentarán tomar ventaja para que los vacunen más rápido. Todo es de acuerdo a las palancas, todo es de acuerdo a las influencias. Los expertos tienen claro que si hay analítica de datos aplicada desde el inicio, es posible rastrear no solo a quien intente saltarse la fila, sino además monitorear absolutamente todo el paso a paso y a quién benefició. 50.000 podemos pensar que es como el piloto que nos va a permitir ver un poco cómo está de aceitada esa cadena logística. Mientras sigue el debate sobre si 50.000 vacunas son un show mediático o un arranque esperanzador. Claro que estamos quedados, definitivamente, pero pues del abogado del sombrero. Tenemos que empezar con lo que tenemos. Y mientras a muchos les preocupa que las vacunas lleguen con prioridad a quienes más las necesitan, lograr como la vacunación al grupo que sea para lograr la inmunidad de rebaño. Los expertos creen que con solo el uso de la información podremos saber si el proceso se cumple a cabalidad y la vacuna llegue a quienes deben recibirla con más rapidez dadas las circunstancias personales, como las comorbilidades, pero sobre todo para que ese proceso no se quede a medio camino. ¿Cuál va a ser el monitoreo y seguimiento de las personas vacunadas? ¿Cuál va a ser la logística de redistribución cuando hay errores, cuando estuvo mal el cálculo? Por eso insisten en que el proceso de vacunación es mucho más que aplicar una inyección, porque si se monitorea a conciencia, no solo se asegura la cobertura, sino que regresaría a la vida que todos conocíamos. En la medida que tengamos esos datos vueltos a información, probablemente los alcaldes van a decir, bueno, entonces podemos volver un poco más a la normalidad. Podemos hacer, por ejemplo, eventos públicos, un concierto. Esta es la importancia del análisis de datos que gracias a él se puede calcular con algún grado de certeza en qué momento podríamos hablar de la famosa inmunidad de rebaño que significaría el fin de la pesadilla del coronavirus. En otras noticias, el Ejército Nacional capturó a 25 personas señaladas de ser integrantes de la estructura Carlos Vázquez Héroes del Caribe del Clan del Golfo en Cartagena. Entre los capturados estarían 5 importantes líderes de esta organización criminal. La aprehensión de estas personas se logra mediante diligencia de registro y allanamiento a inmuebles realizados en diferentes puntos de la ciudad. Dentro de estas capturas estaría el cabecilla urbano de esta organización y 4 jefes de zona, quienes tendrían bajo su mando a sicarios y expendedores de estupefacientes, quienes se dedicaban a delinquir en la capital del departamento de Bolívar. Y nos llegan noticias del barranquillero Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Y es que el régimen venezolano organizó un concierto para pedir su liberación. Por lo menos 300 personas llegaron a la Plaza Diego Ibarra de Caracas, no propiamente para escuchar el reggaetón del cantante Omar Acevedo, yerno de Diosdado Cabello. En redes sociales circularon fotos de los asistentes mientras recibieron una bolsa de mercado a cambio de vitorear el nombre de Saab. El evento fue cuestionado por incumplir normas básicas de bioseguridad como el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Miles de peruanos claman justicia por la muerte del joven de este país que fue lanzado desde un puente y cuyos restos mortales aparecieron en una zona boscosa de Mercaderes, Cauca. Familiares y amigos de Silvano Oblitas Cántaro se congregaron frente a la Embajada de Venezuela en Lima, atendiendo la hipótesis de que ciudadanos venezolanos habrían participado en el asesinato. Ante los desmanes, la Cancillería de Venezuela exigió garantías para la integridad de su personal diplomático. El cuerpo de Silvano se encuentra en medicina legal con el fin de ratificar su identidad. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con la noticia del día en el mundo que dejó una decena de imágenes cinematográficas. Y es que un avión Boeing 777 de United Airlines sufrió una falla técnica en pleno vuelo cuando se dirigía desde Denver hasta Honolulu. Uno de los motores quedó envuelto en llamas. Muchos pasajeros, sin importar el susto, grabaron la emergencia. Terror en las alturas. El avión Boeing 777 de United Airlines sufrió una falla en el motor derecho. Muchas cosas venían volando hacia mí. Con mi hija cerramos la ventana y rezamos.
Los pasajeros con los nervios de acero grabaron lo que parecía la antesala a la muerte. La aeronave había tomado la ruta de Denver a Hawái. Escuchamos un boom después del anuncio de la tripulación. El avión vibraba mucho, de manera severa y constante. Las llamas se hacían más potentes, mientras algunos fragmentos de la aeronave caían en la zona residencial del condado de Broomfield, Colorado. La extraña lluvia de chatarra también despertó el terror en tierra firme. El avión regresó a Denver. La emergencia no dejó lesionados. En el cielo ocurren milagros. Impresionante y mucha tensión. Se desplomó un avión de la Fuerza Aérea de México en el estado de Veracruz. 6 militares murieron en el siniestro, que es materia de investigación. La aeronave quedó envuelta en llamas tras estrellarse minutos después de despegar del aeropuerto de El Lencero. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió las condolencias a los familiares de las víctimas. Y ahora nos vamos a Ecuador. Después de una larga confrontación política e institucional, por fin se definió que el candidato Guillermo Lasso pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En este orden de ideas, el binomio que se disputará el puesto presidencial quedó conformado por el banquero Lasso y el correísta Andrés Arauz, informó el Consejo Nacional Electoral. Arauz obtuvo el 32.72% de la votación y Guillermo Lasso el 19.74%. Y en Argentina rodaron cabezas por el escándalo del ministro de Salud, que recibió la vacuna contra el coronavirus sin seguir el procedimiento adecuado, es decir, por saltarse la fila. En reemplazo de Ginés González García asumió Carla Bisotti, quien se desempeñaba como viceministra de esta cartera. En Perú hubo otro caso similar, cuando funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra, se aplicaron el antídoto. Tanto en Argentina como el país Inca, los implicados no pensaron en la población de alto riesgo como personas con comorbilidades y de la tercera edad, también en los trabajadores de la salud. Y de América nos vamos a Europa. En todas las partes del mundo hay indisciplinados que buscan eludir las medidas que han sido decretadas para frenar la pandemia. En Madrid, los asistentes a una fiesta clandestina se escondieron debajo de la cama y en los closets en un intento de evitar las sanciones de la policía. Las autoridades de la capital española desmantelaron 227 rumbas ilegales en lo corrido de este fin de semana. Los fiesteros, en una decisión ejemplarizante, fueron arrestados. Regresamos con la noticia de la princesa más triste de Emiratos Árabes. La ONU y su capítulo de Derechos Humanos pidió a las autoridades de este país información sobre el estado de salud y pruebas de supervivencia de la princesa Sheikha Latifa, atendiendo que desde hace 6 meses no se tienen noticias concretas sobre ella. Se teme por la integridad de la mujer, quien habría aparecido en un video en el cual denunció que estaba detenida en contra de su voluntad en una casa llena de rejas y bajo estricta vigilancia. Sin importar las reclamaciones del organismo internacional, el mutismo rodea al alto gobierno y en particular al jeque y padre de Sheikha Latifa, quien fue apartada de algunos privilegios de la familia por intentar escapar de Dubái. Según las autoridades europeas, ella habría sido detenida arbitrariamente por su padre. No obstante, los altos mandos de Emiratos Árabes afirmaron a través de un corto comunicado que Sheikha recibe los cuidados necesarios. Hasta aquí Red Más Noticias, fin de semana. Ha sido un gran placer informarlos. Gracias por su compañía. Que tengan un feliz inicio de semana.